Nos está diciendo el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. Vimos las dos posiciones conocidas, que este es un monte Sión celestial, unos basados en Hebreos, y otros que es el monte Sión terrenal. Y antes de dar una apreciación, estamos mirando varios ejemplos en las Sagradas Escrituras, y el primero que vimos es que, según las Sagradas Escrituras, hay un templo celestial. Ya después volveremos a hablar del monte, y hay un templo o tabernáculo terrenal. Bien. También, por ejemplo, se nos habla de que hay una Jerusalén terrenal y hay una Jerusalén celestial. Pablo dice en Gálatas 4, del 25 al 26, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Él está explicando allí acerca de ese pacto y dice, refiriéndose a la Jerusalén actual, obviamente, la Jerusalén que existe sobre la faz de la tierra. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, y aquí viene. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces allí se nos da como la posibilidad de que haya una Jerusalén terrenal y que haya una Jerusalén celestial. Veamos lo que dice Hebreos 11, versículo 10, y el mismo Hebreos 11, del versículo 14 al 16. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces allí en ese versículo 10 se nos está recordando que este hombre de fe estaba esperando una ciudad que Dios mismo había construido y como arquitecto había diseñado. Qué interesante, qué bonito eso, ¿cierto? Y más adelantico involucra a los otros hombres y personas de fe que allí se nos narran y dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces aquí, en este pasaje de Hebreos 11, versículo 10 y versículo 14 al 16, se nos cuenta que hay una ciudad que Dios diseñó y construyó y la llama celestial. En Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 23, se nos dice, sino que os habéis acercado al monte Sión, ese no es nuestro énfasis ahora, a la ciudad del Dios vivo, ese sí nuestro énfasis ahora, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Entonces aquí se nos muestra que hay una Jerusalén celestial. ¿Por qué es que estamos hablando de esto, John? Porque dijimos que vamos a ver unos ejemplos para luego dar un concepto sobre si el monte Sión al cual se refiere el principio de este capítulo, ¿cuál es? Bueno, sigamos con la ciudad, el ejemplo que traemos. En Apocalipsis 3:12 se nos dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y aquí viene, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces, hay una Jerusalén que según estos textos es celestial y va a descender sobre la faz de la tierra. Más acerca de esto, Apocalipsis 21, del 1 al 3, y luego del versículo 9 al 11. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y moraré con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Más adelantico dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Entonces, ¿para dónde es que usted va, Freddy? No, estaba diciéndote que antes de opinar algo sobre si el monte Sión es terrenal o es celestial, íbamos a mirar ejemplos de que hay varias cosas que son celestiales y tienen su copia terrenal, por decirlo así. Entonces hablamos del tabernáculo como tal y acabamos de hablar de la ciudad como tal. Hay un tabernáculo celestial y evidentemente hay un tabernáculo terrenal. Y nos muestra la Escritura que hay una nueva Jerusalén que es celestial y hay una Jerusalén terrenal que es la actual. Entonces, habiendo hecho esta aclaración, no es descabellado pensar que pueda haber un monte Sión celestial y un monte Sión terrenal. Y entonces podamos leer tranquilos este primer versículo del capítulo 14 de Apocalipsis que dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. Ya usted se define si quiere que ese monte, o cree mejor que ese monte sea celestial o es el terrenal. Bueno, por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.